Muy bien, hermanos, a todos ustedes, buenas noches. Qué bendición poder verles en este tiempo especial. Quiero que me acompañe orando, por favor, para tener el tiempo de la predicación. Dios amado, en esta noche darte las gracias. Es una bendición, Dios, poder estar cerca de ti. Dios, poder buscarte, poder buscar tu ayuda. Señor, rogar que siempre obres en nuestras vidas espirituales. Bendice a cada persona que está conectándose en este momento para escuchar de tu palabra. Glorifícate a través de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por los pecados que cometemos. Perdónanos por fallarte, por nuestras malas actitudes, por nuestros malos deseos también. Queremos en este tiempo poder buscarte con todo nuestro corazón. Bendice este tiempo de tu palabra. Lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos compartiendo acerca de cómo Dios está obrando en medio de este tiempo. Sin duda, para conocer más atributos de Dios es necesario analizar cómo es nuestro Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Es una pregunta interesante para poder empezar. ¿Cuán bien conocemos a Dios? Decimos que confiamos en Él, pero ¿cuánto de verdad le conocemos? ¿Y qué tan bien conocemos a aquel en el que hemos depositado nuestra vida eterna? ¿Le conoce de verdad? ¿Sabe cómo es Dios? Lo triste es que muchas personas, la mayoría de personas, creyentes y sobre todo no creyentes, no conocen del todo a Dios. ¿Es Dios de verdad alguien en quien podemos confiar? ¿Cómo así? ¿Acaso Dios no puede retractarse de algunas cosas? ¿Es Dios alguien en que de verdad podemos confiar, depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él? El tema de esta noche, como usted ya lo tiene quizás allí, Dios es fiel. Una de las cosas que tenemos que aprender acerca de Dios, de su carácter, uno de sus atributos, es su fidelidad. Y encontramos en la Biblia decenas de pasajes donde se nos explica acerca de la fidelidad de Dios y cuán importante es para nosotros comprenderlo para que nuestra vida espiritual sea más sólida cada vez. ¿Alguna vez alguien le ha fallado? ¿Conoce a una persona, a alguien en quien usted confiaba con todo su corazón y de pronto le falló? Quizás usted puso su esperanza o tenía el anhelo de que esa persona pueda estar allí de forma permanente, pero de pronto ya no estuvo. Quizás miró a su costado y no estaba allí. ¿Alguien le ha fallado? Pues no es ninguna novedad. En este mundo a menudo las personas nos van a fallar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. El ser humano no es un hombre fiel, no es un hombre constante, es un ser inconstante. Y esa es la cosa contra la cual luchamos, pero no así con nuestro Señor. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 23. Lamentaciones 3, verso 23. Grande es tu fidelidad, dijo el profeta Jeremías. Grande es tu fidelidad. Es importante como Jeremías reconocer que la fidelidad de Dios es sumamente grande. ¿Cuán fiel es Dios? Es inmensamente fiel. Su fidelidad es inmensamente grande, abundante. Salmo 36, verso 5. Salmo 36, versículo 5. La Biblia nos dice: hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán precioso, cuán majestuoso, cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios. Dios es un Dios sumamente constante. Lo que Él dice, Él hace. Lo que Él promete, lo cumple. Eso lo hace un Dios fiel. Y no podemos tener temor de su inconstancia, porque Dios no lo es. En ninguna forma. Dios siempre hará lo que dijo que haría. Él lo va a hacer como Él dijo que lo haría. Y Él lo va a hacer cuando Él dijo que lo haría. Dios siempre va a hacer lo que Él dijo que haría. Entonces, Dios es, escuche por favor, absolutamente confiable. Dios es sumamente confiable. Podemos tener una firme fe, una constante confianza en Él, porque Dios no es un Dios cambiante, que miente, dice algo y no cumple. No es su naturaleza. Su naturaleza es la de ser un Dios fiel, un Dios consistente. Por ende, podemos poner nuestras vidas plenamente en Él sin cuestionar, sin dudar de que Él nos va a fallar. Es muy penoso cuando algo nos falla o alguien nos falla. Es muy punzante en el corazón poder esperar la ayuda de parte de una persona y de pronto no está allí. Pero déjeme decirle algo, no ocurrirá nunca
para con Dios. Dios no es un Dios caprichoso, que cuando Él quiere hacer algo, lo hace, y cuando no le da la gana de hacerlo, no lo hace. Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios arbitrario que se retracta de lo que Él quiere hacer. Dios no se retracta de sus decisiones, de sus planes, de sus promesas, de lo que Él siempre ha enseñado y ha exigido, siempre lo va a cumplir. Dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 11. Deuteronomio 7 del 9 hasta el versículo 11. Conoce pues, dice, que Jehová tu Dios es Dios. Fíjese, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, dice, de tu Dios, estatutos, decretos que yo te mando que hoy cumplas. Entonces Dios, dice, es un Dios fiel. La palabra de Dios dice, versículo 9, conoce pues a Jehová, que tu Dios es un Dios fiel. Jehová es un Dios fiel. Conoce. Hay que reconocer, hay que comprender y refugiarnos en esta verdad. Dios es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. Lo que Él pacta, lo que Él promete, lo que Él ha dicho, yo voy a hacer, dice la Biblia, Él lo va a hacer. No importa si pasan 1000 generaciones, Dios lo va a cumplir. Entonces Dios hizo muchas veces promesas. Dios es un Dios de promesas. Vemos en la Biblia siempre Dios haciendo promesas, haciendo pactos con las personas, con ciertos personajes, o con su pueblo, el pueblo de Israel, también con la iglesia en el caso de Cristo Jesús. Pero Dios, cada una de esas promesas Él las ha cumplido. Mire lo que dice Josué al respecto de esto. Josué 23, verso 14. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, porque Josué ya iba a morir. Luego dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado, fíjese, una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os han acontecido, y no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Dice Josué, ustedes tienen que reconocer con todo su corazón, con toda su alma. ¿Qué cosa, Josué? Que Dios, dice, no ha faltado ni una sola palabra de todas las buenas palabras que Él ha dicho, de lo que Él ha prometido. Todo ha acontecido. Versículo 23, verso 14, sin faltar una de ellas. No ha faltado ni una sola palabra de lo que Él ha prometido. Cuán importante es poder reconocer, tal como Josué estaba incitando al pueblo: reconozcan que Dios nunca ha incumplido sus promesas. Entiendan, reconozcan que Dios, todo lo que Él nos ha prometido, Él está haciendo. Ahora tenemos que entrar en un tiempo de reflexión también nosotros, para poder reconocer todo lo que nos está aconteciendo. Cada cosa de nuestra vida responde a las promesas de Dios, su cuidado, su amor, su perdón, su misericordia, la salvación que Él nos ha prometido, su Espíritu Santo que nos prometió, la ayuda cada día, librarnos de las tentaciones. Dios ha ido cumpliendo cada día de nuestra vida estas cosas. Nos toca también reconocer lo mismo que Josué, que Dios no ha faltado a ni una sola palabra que Él ha dicho. Dios no es un Dios farsante, que miente, que nos engaña, que nos promete algo y luego incumple, que Él dice que hará algo y luego no hace. No tenemos ese tipo de Dios. Hasta que usted y yo no podamos entenderlo, posiblemente vamos a estar confiando muy poco en Él, vamos a estar siempre muy preocupados por temor a que Él no cumpla su palabra. Pero Dios es un Dios confiable. La palabra fiel, si podríamos darle otro término, sería un Dios confiable. Dios es un Dios fiel, un Dios confiable. Podemos confiar en Él, porque Dios no cambia según las circunstancias. Nada lo hace cambiar a Él. Nada hace que Él pueda modificar entonces sus propósitos, sus planes. Nada hace que pueda cambiar. Ni usted va a hacer que Dios pueda cambiar sus planes, sus propósitos, sus promesas.
Dios no es mentiroso. Dice la Biblia, Malaquías 3, versículo 6, el mismo Jehová dice, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3, 6, yo Jehová no cambio. Dios lo dijo, yo no cambio, yo no miento, yo no voy a engañarte, yo no voy a defraudarte. Lo que yo digo, yo haré. Es lo que dice la palabra de Dios, a diferencia de este mundo y las personas y el mismo diablo es un mentiroso. El diablo nos hace creer que el pecado entonces va a traer siempre felicidad, siempre podemos hacerlo sin ningún tipo de perjuicio, como lo hizo con Adán y Eva. Pero luego vemos las consecuencias que el diablo nunca les había dicho. El diablo es mentiroso y en él no podemos confiar. Él dice, haz lo que quieras con tu vida, sí, pero Dios dice, sí, haz lo que quieras, pero recuerda que un día yo voy a juzgarte y tu pecado tiene consecuencias y tu pecado te va a alcanzar. El diablo entonces es un ser mentiroso. Este mundo es un mundo falso, mentiroso. Así que Moisés lo dijo de esta manera. Números 23, 19, el libro de Números, capítulo 23, en el verso 19, Moisés lo dijo de esta forma. Moisés dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así lo dijo Moisés. Dios dice, no es hijo de hombre, no es como un mortal, no es como nosotros no somos fieles, somos inconstantes. ¿Hay algún hombre que pueda decir, yo siempre cumplo lo que digo? Seamos sinceros, muchas veces no hacemos lo que cumplimos, pero Dios, eso no aplica para Él. Dios dice, en su palabra dice, Él dijo y no hará, Él habló y no lo va a hacer. Claro, esas preguntas tienen entonces una connotación importante. Lo que Dios hace lo va a cumplir, lo que Él ha prometido lo va a ejecutar y vamos a verlo al final. Al final de toda la historia, el día que Cristo venga por nosotros o partamos a su presencia, cuando todos muramos, entonces podremos reconocer solamente una cosa: Dios nunca mintió, Dios nunca falló. Las moradas que le está preparando, allí estarán. El consuelo, el conforte, el no más lágrimas, el no más dolor, el no más sufrimiento, lo veremos y diremos, Dios fue fiel, Él cumplió, valió la pena confiar en Él. Esa es su naturaleza. El pueblo de Israel estaba siendo bendecido y siempre cuidado por Dios. Entonces un día un rey perverso llamado Balac, entonces fue a un profeta y le dijo, por favor, maldíceme a este pueblo, maldice al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice él en Números 23, versículo 20. Le dice, he aquí, he recibido orden de bendecir, le dice. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios había dicho que el pueblo de Israel era una nación bendecida. Y por más que Balaam hubiese proferido maldición sobre ellos, Dios no lo hubiese hecho. Porque Dios había prometido bendición sobre su pueblo. Iba a ser un pueblo bendecido permanentemente y hasta el día de hoy. Los judíos son una nación bendecida con la mejor tecnología del mundo, medicina y muchas cosas más que tenemos que reconocer. Es una nación bendecida, muy bendecida, siendo un país tan pequeño como es un país tan bendecido. Así que sus criaturas, nosotros, estamos sujetos al Creador, pero el Creador no está sujeto a nosotros. Él no va a cambiar por usted o por mí, nos guste o no. Lo que Él dice, nos guste o no lo que Él promete, escuche esto, Dios lo va a cumplir. Santiago 1:17, Santiago capítulo 1, verso 17, le animo para subrayarlo en su Biblia. Quizás tomar una nota, haga que sus hijos puedan tomar apuntes de esta enseñanza también, en el cual dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que dice el libro de Santiago. El hermano de Jesús dijo, en Dios no hay, dice, mudanza. No hay cambio. Dios no cambia, no es que hace algo y de pronto cambia. En Él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. No hay ni siquiera alguna señal de que Dios sea inconstante, no hay forma. Dios es un Dios permanente. Él no varía, Él no cambia, siempre es el mismo. No hay ni una pizca siquiera de inconstancia en Dios. Lo que en un principio Él hizo, lo viene haciendo hasta el día de hoy. Su amor, su santidad,
su justicia siguen siendo constantes. Su cuidado, su protección, su presencia en nosotros sigue siendo constante. Salmo 102, versículo 25 hasta el verso 28. Miren lo que dice la Biblia: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Verso 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Tú eres el mismo, dice el salmista. Tú fundaste la tierra, son obra de tus manos. Dice, pero esto un día va a perecer. Hermano, la tierra va a pasar, va a ser destruida. La vida humana va a ser destruida. Sí, Dios va a hacer otra tierra, Dios va a destruir todo esto. Pero dice el verso 26, pero tú permanecerás. Todo se envejece, todo muda, todo cambia, pero fíjese verso 27, pero dice, tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. Dios es el mismo. Podemos confiar en Él siempre. En el mismo Dios, escuche, que confió Abraham, Isaac y los patriarcas y todo el pueblo de Israel. Ese mismo Dios lo tenemos nosotros. Ese mismo Dios que hizo milagros, en el cual confiaron los hombres del pasado, en el cual confió David y los reyes y los grandes hombres y los profetas. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Ese mismo Dios que obró de una manera especial y grande, haciendo cosas grandes, es nuestro Dios. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Su poder sigue siendo el mismo, su amor sigue siendo el mismo. Entonces, en resumen, podemos confiar en Él. Nada en este mundo es constante. En todo el universo, el sistema, la creación, todo cambia, ¿sí? Es variable, es inconstante. Solamente Dios permanece fiel. Mucho más fiel que el mismo sol. Nosotros no nos preocupamos por si mañana saldrá o no el sol. Damos por sentado y estamos convencidos que mañana saldrá el sol. Puede que esté nublado, pero encima de esas nubes está el sol. No lo cuestionamos, no desconfiamos de eso. Aunque las nubes quizás estén opacando su calor, su brillo, el sol está allí. A veces pasa que los problemas, que las dificultades, las crisis, entonces hacen que sean nubes que están oscureciendo el brillo de Dios. Pero Dios está allí. Las nubes no hacen que Dios desaparezca. Simplemente, por un momento, pareciera que todo se agolpa sobre nosotros, pero Dios está allí. Dios, una vez más, es un Dios fiel. ¿Cómo nos ayuda a nosotros a entender la fidelidad de Dios? Número 1, nos ayuda en tiempos de sufrimiento. Mira, por favor, Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 19. Dice la palabra de Dios, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Todos los que dice están padeciendo, los que están sufriendo, encomienden sus almas al fiel Creador. Y la palabra fiel está allí otra vez. Nuestras almas deben ser encomendadas en los brazos de nuestro fiel Creador. Dios es un Dios fiel. Todas nuestras vidas y nuestras pruebas y dificultades entonces pueden ser depositadas en aquel que nos ha creado, nuestro Creador. Nuestro Padre es un Padre fiel. Y podemos y debemos de confiar en Él. Podemos creer firmemente cada una de sus promesas sin temor a que Él fallará. Lo que Él ha dicho lo hará. Así que necesitamos poder aferrarnos en los tiempos de pruebas a ese Dios fiel. Hace algún tiempo estábamos con mi esposa en Lima, en el aeropuerto. El clima estaba sumamente nublado, no se veía el sol por ninguna parte. Pero entonces despega el avión y en cuestión de minutos traspasamos las nubes y está allí tan alumbrado, iluminado, y el sol en todo su esplendor. Algunos metros más abajo estaba oscuro y no se veía ni una pizca de sol. Dios siempre estará allí en las pruebas. Y aun cuando no podamos verle o sentirle o pareciera que no está con nosotros, Dios permanece fiel. Él está
allí. Así que a partir de hoy, lo que Dios diga en su palabra respecto a las pruebas, respecto a Él, lo vamos a creer. A partir de hoy no vamos a cuestionar, vamos a confiar en lo que le pidamos acerca de sus promesas. Vamos a creer que Él va a hacer así como Él lo enseñó. Alguien dijo: lo que Dios te dijo en la luz, no lo dudes en la oscuridad. A veces en los días que todo va bien, Dios nos da promesas, pero cuando vienen días difíciles, allí comenzamos a dudar, comenzamos a cuestionar las cosas que Dios dice y nos dejamos llevar por nuestro temor, por nuestras preocupaciones, y descuidamos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento de que Dios es fiel. El nombre de roca en el libro de los Salmos es la figura que representa la firmeza de Dios. Dios es como una roca firme. Las rocas no se mueven como paja, como basura, ¿sí? Una roca es firme. Y muchas veces David y otros salmistas decían: tú eres mi roca, eres mi refugio. Salmo 19, verso 14. Salmo capítulo 19, versículo 14. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice el salmista. Oh Jehová, tú eres mi roca. Sí, eres el ancla, eres la firmeza de mi vida. No hay lugar más seguro que estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, su fidelidad es un ancla, es una fortaleza para nuestras vidas. Número 2, no solamente Dios nos ayuda en los tiempos de sufrimiento, de prueba, sino también nos ayuda en medio de la tentación, en el tiempo de la tentación. Mire conmigo 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, verso 13. Dice la Biblia así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Se fijó en la palabra? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, ¿qué dice? Más de lo que podéis soportar. Cuando viene la tentación a nuestra vida, somos tentados. Dice la Biblia que podemos confiar que Dios es fiel. Puedo confiar de que Dios no me está probando más de lo que puedo soportar. Si puedo llevar entonces 99 kilos, Dios no me va a dar 100 kilos para que sobrepase mi fuerza. Dios es un Dios confiable. Dios no va a exceder mi capacidad de resistencia espiritual. Puedo confiar que Dios es un Dios bueno, fiel, que me ayuda, que me da una puerta de salida frente a la tentación para que podamos soportarla. Esa es su promesa. Dios es fiel en la tentación. Estoy siendo probado a hacer algo malo. Estoy siendo tentado para poder desanimarme. Estoy siendo tentado para dejar a Dios. Pero Dios, dice, es fiel. Él te está dando una puerta de salida. Está allí. Solo tienes que dejar que Dios te guíe y te muestre la puerta para que no cedas al pecado, a la tentación. Dios es fiel en la tentación. Número 3. Saber que Dios es fiel nos ayuda en nuestro fracaso. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. A veces somos infieles. Con Él le fallamos. Dios nos manda a seguirle, a servirle, a hacer cosas para Él, a dejar el pecado, a no jugar con el mundo. Pero no somos fieles. Y coqueteamos con el mundo y hay cosas pecaminosas que estamos practicando, teniendo en nuestra vida. Entonces Dios dice, pues aun si tú eres infiel, dice la Biblia, yo soy fiel. Si el hombre es infiel, Dios permanece fiel. Así que Dios no puede, dice, negarse a sí mismo. Él no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por naturaleza Dios es un Dios fiel. Y aunque nos vean nosotros inconstantes, cambiantes, que estamos fluctuando, a veces sí, a veces no, a veces lo amamos, a veces no tanto, a veces leemos la Biblia, a veces no, a veces queremos ir a la iglesia, a veces no, estamos en una vida espiritual muy inconstante, muy vacilante. Dice la palabra de Dios que Dios, a pesar de eso, es un Dios fiel. A pesar de eso nos ama, a pesar de eso Él nos da su ayuda. Así que la infidelidad del hombre, escuche, no anula su fidelidad. Su infidelidad, la suya, la mía, no anulan la fidelidad de Dios. Eso hace precioso
a nuestro Dios. Gracias a su fidelidad, entonces, podemos levantarnos cuando fracasamos y seguir adelante, porque sabemos que Dios todavía en su gracia nos da una oportunidad más cada día. Cada día son nuevas sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3. Dios es tan paciente, tan tolerante, tan bueno con nosotros, así que confíe de que en nuestro fracaso Dios entonces sigue siendo fiel, sigue estando allí, sigue perdonándonos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, dice, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dio cuenta la palabra fiel otra vez? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Cada día Dios es fiel para perdonarnos. No hay día que puedo llevar la culpa de mi pecado pensando: hoy Dios no me perdonó. Dios cada día nos perdona. Dios cada día es sumamente fiel para perdonarnos sin pasar por alto las ofensas que cometemos ese día para con Él. Cada día Dios es un Dios constante en su perdón, en su gracia. Dios no se va a cansar nunca de usted. Decir: ya me tienes harto, sigues pecando todos los días. Dios es fiel y promete perdonarnos si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él. Puedo confiar en su perdón. Así que no puedo llevar una culpa innecesaria, porque Dios ya me perdonó. Si lo confesé, Dios ya me perdonó. No importa lo que hayamos hecho, si lo hemos arreglado con Él, entonces Dios ya nos ha perdonado. Y debo de tener paz en mi corazón de saber que Dios me ha perdonado, ha pasado por alto el pecado que he cometido. Y debo de buscarle y servirle como cada vez. Entonces, si le ha fallado a Dios, Él tiene perdón esperando por usted. Número 4, ¿cómo nos ayuda el hecho de saber de su fidelidad? Número 4, nos ayuda a recibir más cosas de Dios. Nos ayuda a confiar más en Él. Mire conmigo Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, fíjese, recibió fuerza para concebir y dio a luz, dice, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era, fíjese, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, dice, obviamente viéndose ya embarazada, dio a luz fuera de tiempo, 90 años, una anciana. Pudo dar a luz, tener un bebé, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En un principio dudó y se rió de Dios porque le parecía muy increíble. Pero luego ella dice que creyó que Dios era fiel para cumplir lo que Él había prometido. Hermano, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Si Dios promete acompañarnos, estar siempre con nosotros, Él dice: no temas ni desmayes, porque siempre te voy a ayudar. Siempre voy a estar contigo. Siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle? ¿Por qué sentirme solo? El problema no es Dios. El problema somos nosotros que no confiamos en su fidelidad. Si usted entendiese cuán fiel es Dios, entonces usted no se sentiría temeroso, desamparado, despreocupado. Andaríamos plenamente fiados de Él. Confíe en su fidelidad y Dios le mostrará cosas en su vida, le dará el poder para poder entonces hacer cosas difíciles, como lo hizo con Sara. Sara dio a luz un bebé porque creyó que Dios era fiel. Imposible, diría alguien, claro, pero Dios es fiel. Si Él lo dice, no importa que 1000 voces a mi alrededor dicen que no se puede. Si Dios dijo que sí se puede, que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero necesita ver nuestra confianza en Él. Conozca su fidelidad. Dios cumple lo que promete. Por último, número 5. Dios, ¿cómo nos ayuda a saber que Dios es fiel? Nos ayuda a ser fieles como Él. Porque si tenemos un Padre fiel, lo que Dios espera es que como hijos también podamos nosotros ser fieles. En una versión alterna dice la Biblia en 2 de Corintios 1:18 hasta el versículo 20. 2 de Corintios 1:18 hasta el versículo 20. Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra, dice Pablo. Timoteo y Silas y yo les anunciamos el mensaje
de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después, al contrario, siempre cumplía su palabra. Verso 20, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, nosotros estamos cumpliendo nuestra palabra, así como Dios cumple su palabra. Jesucristo, Él entonces no dice una cosa primero y luego otra, no, lo que Él dice, Él cumple con su palabra. Entonces, Pablo está utilizando el ejemplo de Dios y de Cristo para decir, yo también cumplo lo que digo. Como cristianos tenemos que aprender a ser fieles, hermano, a cumplir lo que decimos, lo que le hemos prometido a Dios el día que le hemos recibido. Señor, yo te seguiré. Señor, yo te seré fiel. Señor, yo estaré contigo siempre. Leeré mi Biblia. ¿Alguna vez usted le prometió leer la Biblia todos los días? Cumpla lo que le prometió al Señor. Dios nos exhorta a permanecer firmes, fieles. Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque, fíjese, fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes, dice la Biblia, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Somos cristianos. Mantengamos firme nuestro cristianismo. Esa es nuestra profesión. El hecho de seguir a Cristo. Tenemos que permanecer fieles en esto. Firmes, constantes, cada día. Somos cristianos todo el tiempo, no a veces. No los fines de semana, no cuando tenemos ganas. Somos cristianos todos los días. Amamos a Dios todos los días. Debemos leer su palabra todos los días, buscarle siempre. Confesar pecados cada día. Mantengámonos firmes, dice la Biblia, sin fluctuar. Basta de ser inconstante. A veces estamos animados y le queremos dar a Dios todo, pero hay días en que estamos hasta el suelo y no queremos hacer nada para Dios. Basta de fluctuar, basta de ser inconstantes. Hay que estar firmes, a paso firme, sirviendo, haciendo más y más cosas para Él. Porque dice la Biblia, porque fiel es el que lo prometió. Si Dios es fiel, yo debo ser fiel. Si Dios es fiel, usted tiene que ser fiel. Yo le pregunto entonces, ¿es usted fiel? ¿Es conocido en la iglesia por su fidelidad? La gente y hermanos y otras personas reconocen y pueden ver su fidelidad. Sus hijos saben que usted es un padre fiel en buscar a Dios. ¿Es usted fiel? Somos a veces más fieles a otras cosas, más fieles a la televisión, más fieles al celular, más fieles a personas, más fieles a nuestro trabajo y no tan fieles a Dios. Daniel en la Biblia era conocido por ser un hombre fiel. Unos sátrapas le tenían envidia porque este hombre había sido bendecido por Dios de una manera especial. Y estaban buscando en Daniel, dice, una falta, algo para poder desacreditarlo y acusarlo delante del rey. Y estaban buscando en su vida todo, cualquier cosa, dónde iba, entonces cómo se vestía, con quién estaba, qué practicaba, qué no hacía. Aún a escondidas estaban mirando lo que hacía en su cuarto. Pero dice la Biblia que no hallaron nada porque era un hombre fiel. Dice ningún vicio ni ninguna falta fue encontrado en él. Nada. Aún en su vida secreta era un hombre fiel. ¿Es usted fiel aun cuando nadie lo ve? ¿Hace lo correcto aun cuando nadie lo ve? Puede que otros no le ven, pero Dios sabe que usted quizá no es un cristiano fiel. Podemos aparentar fidelidad, pero ¿de qué sirve? Dios quiere que seamos fieles así como Él es fiel. Segunda de Tito capítulo 2 versículo 10, Tito 2:10, no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo. Fieles en todo. Un día Dios, cuando lleguemos a su presencia, Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Es importante poder entonces asumir, ¿vamos a ser fieles o no? Si tenemos un Dios fiel, el cual no cambia, siempre hará lo que Él dice. Yo también, usted también tiene que ser un cristiano fiel, mostrándonos fieles en todo. En este tiempo es un poco difícil ser fiel a la iglesia, pero en casa, sea fiel a las transmisiones de su pastor, si usted no es de nuestra iglesia, y hermano, aún si es de nuestra iglesia, de igual forma.
Hay que mostrar constancia en nuestro aprendizaje, en nuestra búsqueda del Señor. Mañana leer la palabra de Dios, sea fiel en ello. Qué pena por cristianos que tienen pereza para abrir la Biblia por la mañana. Qué pena por ellos, porque Dios no es un Dios así. Dios no tiene pereza de mostrarnos su amor. Dios no tiene pereza de cuidarnos, de darnos provisión cada día, de perdonarnos. A Dios no le pesa esas cosas. ¿Cómo puede pesarnos buscar a Dios? No importa si usted es talentoso, muy inteligente, tenga muchas habilidades. No importa si tiene una gran personalidad o si trabaja mucho en alguna cosa. Si usted no es fiel, usted no es tan importante como parece. No somos tan importantes como creemos ser. Seamos personas dignas de confiar, seamos fieles. Este mundo solo tiene lugar para personas fieles. En el ministerio solamente hay lugar para gente fiel, gente que está allí, constante, en su preparación, en su trabajo, en su labor, en su dedicación. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Y hablo esto para los no creyentes. Si usted está viendo este video, no tiene una relación correcta con Dios, mire lo que dice la Biblia, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como Dios es fiel en las cosas buenas, también Dios será fiel en cumplir esto. Está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene un juicio. Y Dios será fiel en cumplir también esto. Hay un juicio por el pecado. Usted no tiene que ir a ese juicio. Si tan solamente acude en esta noche a Cristo y le pide que le salve, que limpie con su sangre preciosa que derramó en la cruz cada uno de sus pecados, Dios le salvará, porque Él es fiel para perdonar. Y si Dios dice, yo perdono todos tus pecados, Él lo va a hacer. Solo tiene que ir a Él y pedirle perdón por todos sus pecados. Crea que Él vino a la cruz para derramar su sangre, para perdonar todos sus pecados. Si usted en arrepentimiento va y busca perdón, Él es fiel para perdonarle. Puede confiar en ese perdón. Y no tiene que hacer nada más, sino solo aceptar su perdón, el perdón de los pecados. A partir de hoy, le animo a confiar en Dios, más en su fidelidad. Abrace la palabra de Dios. Cuando encuentre una promesa, subráyelo. Cuando diga Dios que hará algo, póngale un color, un plumón, un resaltador, márquelo. Abrace esa promesa, créala. Dios le va a guiar a muchas promesas, a muchas cosas que Él hace. Y entonces abrácelo tan fuerte que cuando haya días grises, días nublados, entonces Dios sea su roca, que seguirá teniendo la misma confianza, el mismo valor para enfrentar, no importa cuán difícil sea la circunstancia de nuestra vida. Hoy más que nunca sabemos que Dios no miente. Como dijo Moisés, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia. Así que siempre habrá alguien que le falle, siempre. Habrá personas que le lastimen, que no estén allí cuando usted más los necesite, pero no así con Dios. Él es fiel. 4 palabras, 4 letras. ¿Sí? Dios es fiel. Confiemos en nuestro Señor, que nada nos haga vacilar de esas cosas. Él cumple lo que dice. Vamos todos a orar en esta noche. Amado Padre, te quiero agradecer. Gracias por mostrarnos más acerca de tu carácter, de tus atributos preciosos, de aquello que usted es en esencia, como ser fiel. Te queremos pedir perdón porque muchas veces cuestionamos tu fidelidad, porque muchas veces vacilamos de creer o no en ti y nos desalentamos y nos preocupamos en sobremanera, olvidando, Señor, no reconociendo que usted ha prometido en su palabra siempre estar con nosotros, siempre ayudarnos, siempre sostenernos con su diestra, con su mano poderosa, siempre darnos la sabiduría, siempre darnos una puerta de escape en la tentación, siempre sanar nuestras heridas, siempre ayudarnos, no importa cuán profunda sea la prueba, no importa si estamos en un valle de muerte, usted estará allí con nosotros. Perdón porque desconfiamos de tu fidelidad. No creemos que usted va a cumplir lo que dice. Olvidamos tus promesas. En esta noche, si hay alguna persona, Señor, que necesite escuchar este mensaje, te pido que le ayudes
a que de hoy en adelante no más desconfíe de tus promesas. Que si usted ha dicho algo, por más difícil que sea para nuestra carne creerlo, que nuestro corazón se aferre, abrace esa verdad como cual roca, y que seguiremos firmes y fieles como tú también lo eres. Bendice a cada persona que tiene un tiempo difícil en este momento, que podamos aferrarnos a esa verdad de tu fidelidad. Por tu perdón constante, por tu amor fiel, por tus misericordias diarias, Señor, muchas gracias. El día de mañana queremos despertar con ánimo de ser cristianos fieles y que desde ya sigas obrando en nuestro corazón. Bendice a cada persona que se pudo conectar en esta noche, bendice sus vidas, sus familias, dale salud, trabajo, sustento y sobre todo un amor grande por ti y por tu palabra. Todo te lo agradezco y suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a todos, muchas gracias por conectarse en esta noche. Les animo para que estemos juntos una vez más el día domingo a las 6 de la tarde. Un abrazo a todos. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.